César, próximamente, el domingo, vamos a tener de visita a nuestra ciudad al vicepresidente de la Nación, doctor Víctor Martínez, y hace ya un tiempo, el 18 de septiembre, visitaba Dolores el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Pero la primera visita que recibía Dolores, así de un presidente de la Nación, era en 1912, que recibía a Roque Sáenz Peña. ¿Cómo era la situación? ¿Cómo lo recibía Dolores a Roque Sáenz Peña y por qué venía acá? Roque Sáenz Peña, que vino con una comitiva muy distinguida y que además lo acompañaba el gobernador de la provincia, el general Inocencio Arias, que era muy popular en toda la provincia porque era una persona valiente, había peleado muy bien en la guerra del Paraguay y además en la desgraciada campaña del 80 de Buenos Aires contra las provincias y contra la presidencia de la Nación, Arias había improvisado un ejército con paisanos que se las tuvo muy bien frente al ejército de línea, no dio un paso atrás, que había bastante gente de Dolores también. Eso lo hacía muy popular a Arias. Muy popular. Es decir, entonces él viene acompañado también por el gobernador. Él venía acompañado por el gobernador, que estaba casi como dueño de casa. Vinieron con motivo de la inauguración de los canales de desagües, con los cuales se creía un poco ingenuamente que se iba a terminar con el problema de las inundaciones y el agua que no corría. Primeramente fue el 23 de septiembre de 1912, fueron primeramente al canal 15, ¿no? El 23 de septiembre de 1912 es la fecha en que llegan. Fueron hasta el canal 15, donde habían preparado, los puentes habían venido en secciones, en 3 secciones, eran de hierro y fabricados en Inglaterra y fueron armados en el país por técnicos argentinos. Y ahí, en el tramo del puente, ahí se tendió una mesa, me decía la señora de Uriarte, que precisamente fue testigo. Yo esto lo conozco por testigos, porque yo en esa época contaba apenas unos meses, ¿no? Pero tanto me lo han contado que hasta me parece que lo veo. Lamento no tener a mano una fotografía que aparecieron en perfiles. Así que, digamos, el almuerzo, la comida, sí, la fiesta fue sobre el puente. Llegó primeramente recibido un automóvil blanco, que creían que venía el presidente, que lo recibieron estrendosamente, pero no, venía en el segundo, ¿no? Bajaron ahí y se había tendido una mesa donde se sirvió sándwiches de miga y champán francés, una combinación un poco extraña. ¿Ven? Todo el champán que se consumía en esa época era desde luego importado. Y entonces estaba una comisión, que estaba el mayordomo de Sáenz Valiente, que no me acuerdo cómo se llamaba, los hermanos Tesandori, el comisario O'Leary, la directora de la escuela precisamente situada muy cerca de ahí era la señora de O'Leary, que hizo uso de la palabra y agradecieron, y habló Sojo, que era el ministro de Obras Públicas, y le contestó don Enrique Pérez, que era el presidente de la Comisión de Desagües. Eso era en el paraje el 15. El 15. Y de ahí pasaron a la estancia de las Víboras, de Pacheco Anchorena, donde habían tendido había de todo. Ahora voy a leer el menú y es asombroso cómo esa gente tenía, qué estómago tenía para seguir comiendo, comía. Podríamos leerlo, César, a ver cómo era el menú, ¿no? Hay una fotografía que lamento que no en el bochinche que tengo no la he encontrado, que se los ve junto a la Casa de las Víboras, se los ve a los principales, con Pacheco Anchorena, que está con una capa, y está el presidente Roque Sáenz Peña está con un sobre todo ruso casi a los pies, muy abrigado, y un poncho blanco. Y el general Arias tiene solamente un ponchito blanco, como en las campañas. Y según he oído decir, parece que le decían, mire, presidente, mire el frío que tiene usted, mire, y yo, de tantas campañas que he hecho, yo no tengo frío ahora. Claro. Roque Sáenz Peña también había hecho campañas militares y había estado acá en Dolores. Antes de ser presidente. Sí, en la revolución de 1874 él vino, era oficial del regimiento de la Guardia Nacional y estuvo acá. Pero vayamos al menú, César, a ver con qué habían festejado tanto el presidente de la Nación y su comitiva en la estancia Las Víboras. Ya casi lo indigesta uno, ¿no?
Vamos a decirle a los televidentes que este dato lo está sacando, claro, de un número del Nacional. El Nacional. En las víboras, menú, jambon de York à la gelée, dindonneau rôti, langue de bœuf, galantine de volaille, ville en ham pie, salade russe, y acá aparece estilo criollo, empanadas surtidas, puchero a la criolla, cordero al asador, asado con cuero, gâteau aux amandes, tartaletes o confitir, mince pies, que son pastelitos, cheddar and celery, que es queso, con apio, frutas y café. Y en la cena, esa fue en el tren, fue bárbaro lo que comieron. Y volvió en tren el presidente. Volvió en tren el presidente. Era un día de un gran frío. Según me han contado, todos están emponchados y sobre todo con los sombreros encajados hasta las cejas. De alguna manera el menú refleja también cómo era el país en ese entonces, ¿no es cierto? Porque prácticamente la totalidad del menú está dado en francés. Y fuera de estas cosas criollas que hacen su aparición, ¿no? César, una última pregunta, ¿no? Concretamente, él también viene a nuestra ciudad, Dolores. ¿Y cómo es recibido por la gente? La Guardia Presidencial fue recibido estruendosamente. La Guardia Presidencial ya había venido los caballos que andaban sacando chispas en las piedras del empedrado. Y además estaba la infaltable banda de música de la policía, que como ya lo he dicho otras veces, siempre fue muy buena, ¿no? Y acá ya ha actuado en muchas ocasiones a través de los años. ¿Quién era el intendente en ese momento de Dolores? Julio Facio. Y la recepción se hizo no en la intendencia, porque entendieron que era muy modesta la intendencia, sino que la hicieron en el Club Unión. El Club Unión funcionaba para ubicar a la gente, donde después estuvo el edificio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, es decir, donde ahora tendría la vivienda el señor Jorge Rossi frente a la plaza. Y de ahí fue recibido por Julio Facio con un discurso, y después unas señoritas de Panelo, las hijas de don Ezequiel Martínez y otras le dieron ramos de flores y unas medallas de oro, tanto a Sojo, a Pérez, y le dieron también al presidente y al gobernador, que agradeció, y el público gritaba de afuera, entusiasmado, ¿no? Dada la popularidad de ambos, pero no hay que olvidarse que con Roque Sáenz Peña se puede decir con sinceridad que por primera vez hay elecciones libres, ¿no? Claro, es autor de la famosa ley justamente que lleva su nombre. Salieron los dos al balcón, que agradeció, en nombre de los dos agradeció Arias, con palabras recordando los antecedentes históricos de Dolores y lo que había sido Dolores en la organización nacional. Y pasaron adentro donde había mesas con flores y se sirvió una copa de champán, y no sé si ya estarían un poco... A esa hora, después de tanto champán y tanta comida, digamos, no estarían demasiado bien. Y estaba la comitiva, que quiero nombrarla también, estaba el ministro nacional de Obras Públicas, que era Ezequiel Ramos Mejía. Los ministros de la provincia ya he dicho que era José Tomás Sojo, que siempre vio con gran simpatía a Dolores y que entre otras cosas él apoyó decididamente la creación de la Escuela de Fruticultura y que intervino en todas las otras obras de desagües, ¿no? Después estaba el ministro de Hacienda de la provincia, que era doctor Juan C. López Buchardo, el secretario del gobernador, señor Manuel María Oliver, que publicó una crónica cuando murió el general Arias en la revista Caritas, recordando esa avenida Dolores. Y la comisión de desagües era presidida por el doctor Enrique S. Pérez, que era padre político de Julio Facio, el vicepresidente ingeniero Eduardo Castex, estanciero de la zona. El tesorero era de Uribe Larrea, que también era estanciero de la zona. Los vocales, el doctor Julio Purredón, el señor Agustín de Elía, de Caquel, Álvarez de Toledo, el señor Micheo y el señor J. Paz. Una comitiva, digamos, bastante importante. Y también han venido los 6 directores, entre los cuales había dos que eran muy conocidos acá, que era Santiago Luro y Pedro Iturralde. Muy bien, César, muchas gracias por esta reseña sobre la primera visita de un presidente de la Nación a Dolores. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, y seguimos nosotros en Dolores es Noticia con más informaciones de interés general. Adelante, por favor.